Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde un poco lluviosa, un poco fría para nosotros en la ciudad de Medellín. Esperamos en el lecho de su hogar, en el lugar donde te encuentres, esté un poco más caluroso. Damos la bienvenida hoy a este ciclo que hemos iniciado a hablar de Jesús de Nazaret. Hoy, continuando un poco lo que hace 8 días hablaba Pili Pérez y el padre Pedro Justo, sobre Jesús de Nazaret, vecino, ese lugar donde nació Jesús y donde desarrolló sus primeros años de vida y donde vivió sus primeros años. Padre, muy buenas tardes, gracias por permitir al canal Televid nuevamente estar desde la parroquia La Milagrosa. Rupe, gracias a ti, me da mucho gusto pues seguir haciendo este ejercicio y a mí se me ocurre decir que es un ejercicio fruto de la lectura, de la oración y del camino que vamos haciendo como pastores en las comunidades. Demos gracias a Dios por este momento y dediquémonos este ratico a hablar de Jesús de Nazaret, vecino de Galilea. Seguimos fundamentando este diálogo en José Antonio Pagola, que es toda una autoridad en lo que concierne a la vida de Jesús de Nazaret, en un libro muy interesante que ojalá ustedes lo pudieran adquirir. Se llama Aproximación histórica a Jesús de Nazaret. Así se llama este texto de José Antonio Pagola. Padre, con base en ese libro hay una frase por donde pudiéramos dar inicio hoy a nuestro programa y es: la familia es el lugar de nacimiento, escuela de vida y garantía de trabajo. 3 pilares de esa familia de Nazaret, de esa familia de Jesús. Claro, Rupe, en el ambiente vital donde se desarrolla la vida de Jesús, la familia lo es todo. Y retomo esos 3 elementos: lugar de nacimiento, escuela de vida y garantía de trabajo. Y si es garantía de trabajo, también es garantía de subsistencia. Por eso es tan importante la familia en ese ambiente vital donde se desarrolla la vida de Jesús de Nazaret. Y si lo traemos a nuestra era, a nuestra época, a nuestro siglo XXI, también tenemos que decir que la familia es el lugar donde un grupo humano logra saciarse, y logra saciarse no en orden a lo material exclusivamente, sino en todas las dimensiones. Por eso tenemos que decirlo de esta manera: cuando a un niño se le cohíbe o se le priva de una familia, se le está diciendo: usted renuncie al sueño de crecer seguro en la vida, porque no hay nada que produzca mayor seguridad en el crecimiento de un ser humano que la familia. Padre, lo viví hace poco y es volver a ese centro, a esa familia. Lo digo que volví hace poco porque estuve con COVID y estuve en mi casa, y esta enfermedad y esta pandemia lo que hizo fue volvernos a lo esencial, a ese lugar. 0 iban 2. 0 iban 2. Usted es reinfectado, ¿verdad? Esto es una oportunidad para decirle a quienes nos están acompañando que muchos creen que el que le da COVID ya no se reinfecta. Aquí hay un testimonio de reinfección de COVID
es posible que una persona que haya vivido esta experiencia por primera vez la viva por segunda vez. Y más dura la segunda vez, pega la cepa un poco más fuerte. Pero bueno, a lo que quería ir era a ese centro, a ese volver a la familia, a ese centro que es donde no debemos apartarnos mucho por el trabajo, por los compromisos, por tantas cosas que a diario nos va sacando, y situaciones como estas, y que Jesús también lo vivió. El centro era la familia, ese lugar donde, usted lo decía ahorita, brinda seguridad, donde también se puede conseguir el pan o se puede consumir el pan gracias al fruto del trabajo. Era una familia extensa. Jesús tenía muchos parientes, sí, porque era una ciudad, ustedes hablaban hace 8 días, pequeña, y todos eran familia, primos, tíos. Era una gran familia Nazaret. Sí, y eso pasa mucho en las veredas nuestras, que una vereda es de los Sierras, otra vereda es de los Vélez, ¿cierto? De los justos. No. y se casan primos con primas, y eso se convierte como en un clan. Es lo que llamamos familia extensa. Y Jesús vive en una familia extensa, es decir, no es una familia nuclear, papá, mamá, hijos, en un apartamento de 65 metros cuadrados, como entre nosotros. No, es una familia extensa donde las mujeres se hacen cargo de los niños y donde los hombres, que son los que gobiernan el clan, se dedican al trabajo. Hay una cosa muy, para mí un poco sorprendente, y es de dónde saca Jesús ese Dios que predica. O sea, lo escuchamos hablando de los pájaros, de las gallinas, un poco de cosas que tal vez veía en su niñez, en su infancia, muy común, pero luego viene a hacerlo como referencia. Como todos los niños, Jesús comienza a recorrer su aldea, a jugar por su aldea, y allí se encuentra con cosas tan sencillas como un rebaño, un pastor, unas gallinas, unos pájaros, unas semillas, unos lirios. Eso es demasiado simple. Y lo que tú me estás preguntando lo respondo de esta manera. Jesús va construyendo su experiencia de Dios a través de lo que sencillamente va viviendo, va escuchando y va observando. Digamos que la teología de Jesús tiene su fundamento en lo simple, cotidiano y sencillo de la vida. Jesús no hace teología desde el templo, desde la ley judía. Jesús no hace teología desde lo religioso. Por eso decimos que Jesús, más que ser un teólogo, es un teopráctico. Es decir, más que hacer un discurso elaborado, juicioso y estricto acerca de Dios, es un hombre que vive a Dios. Por eso el teólogo es el que hace un discurso juicioso, elaborado, sistemático, pero Jesús es un teopráctico. ¿Qué significa que Jesús sea un teopráctico? Significa que Jesús vive a Dios y lo descubre en lo simple y sencillo de la vida. Lo descubre en las gallinas, y por eso alguna vez llorando miraba desde lejos a Jerusalén y dice: Jerusalén, que apedreas y matas a tus profetas, cuánto he deseado recogerte como la gallina que recoge sus polluelos bajo sus alas. Jesús, niño,
ya había visto esa escena natural de una gallina que recogía y protegía los polluelos, y hace esa lectura espiritual, existencial y divina a partir de una realidad simple, sencilla, cotidiana, casera, doméstica. Fíjate, perdón, Rupe, espere que voy a seguir. Fíjate que Jesús ve los lirios, y dice, ve, los lirios tan bellos, como florecen, qué hermosura de lirios. Y por la tarde, uy, se marchitan. Y entonces de esa experiencia natural reflexiona y dice, si eso hace Dios con los lirios que en la mañana despiertan y en la tarde se marchitan, ¿qué no hará con nosotros que somos sus hijos? Entonces ves, desde lo más sencillo, es un campesino con una capacidad de leer la realidad y de leer la naturaleza y de descubrir allí la experiencia más afortunada de Dios, que es Dios como Padre. Le iba a decir también de esas frases de Jesús que dice que si nosotros que somos malos damos cosas buenas a nuestros hijos, mucho más Él, que es nuestro gran Padre, el Padre, nos va a dar cosas buenas. Es un Jesús que más que decir, hace. Sí, Él está viviendo a Dios, y de esa experiencia que tiene del Dios que lo habita y al que llama Abba, Padre, de eso habla, de eso predica, de eso anuncia, de eso construye eso que nosotros llamamos el reino de Dios. Padre, ¿y qué criticaba Jesús? Hay unas, digamos, facetas de lo que se vivía en ese entonces que podríamos decir que hoy todavía se repiten y todavía las vivimos, pero ¿qué criticaba Jesús? Creo que son como tres cosas fundamentales. Escucha, Rupe, y todos, miren, Jesús sabe que su familia es escuela de vida, lugar de nacimiento y garantía de trabajo. Pero les tengo una noticia: Jesús renuncia a su familia, y renunciando a su familia, que es todo, porque la familia para un judío es todo, ya dijimos, escuela de vida, garantía de trabajo, lugar de nacimiento. Sin embargo, renuncia a ese todo, ¿Por qué? Porque en realidad hay cosas que a Jesús no le cuadran de su familia, y por eso está claro que él, digamos que se hace a una familia mayor, no a la familia extensa de sus parientes, sino a una familia más grande. Y eso está en el Evangelio de Marcos, lo vamos a corroborar, capítulo 3, verso 20 y siguientes. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderle, porque decían que estaba fuera de sí. Y cuando le preguntan: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan, ¿qué hacemos?
los hacemos pasar. Y Jesús responde: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y ahí abre el espectro, el abanico familiar, y dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la cumplen, son los que hacen la voluntad de mi Padre del cielo. No es que Jesús se quede sin familia, sino que abre el espectro, el abanico, y considera que su familia no son aquellos con los que él creció en Nazaret, sino que su familia es más grande. Y ampliando su familia, está renunciando a tres cosas que tú me estás preguntando eso. Básicamente, Jesús no estaba de acuerdo con tres cosas de su familia. La primera, la autoridad patriarcal que lo dominaba todo. No estaba de acuerdo. ¿En qué no está de acuerdo Jesús? No está de acuerdo con esa estructura jerárquica piramidal. Fíjate, Rupe y todos, que el papá mandaba todo y a todos, hasta le arreglaba el matrimonio a sus hijas, les gustara a ellas o no les gustara. Y por eso más adelante en el Evangelio Jesús va a decir: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. E invita a unas relaciones más fraternas, es decir, a unas relaciones circulares donde nadie sea más que nadie y donde todos sean hermanos de todos. Es lo primero. Es lo primero. Y solo tenemos 2 minutos. Y lo segundo, para no alargarle la historia, como dice un amigo mío, con lo que no está de acuerdo es con el trato que se le dan a las mujeres en la familia. Y por eso, en reacción a eso, hace que en su grupo no solo hayan discípulos, sino también discípulas, y trabaja en su proyecto de redención, de devolverle el lugar correcto a la mujer. Y tercera cosa que no le gusta de su familia, es que los niños son muy despreciados y no son tenidos en cuenta. Eran los niños muy vulnerables, incluso había una tasa de mortandad tremenda. Pocos llegaban a cumplir 16 años y los que llegaban a cumplir 16 años ya habían enterrado a su padre y a su madre y estaban muy desprotegidos. Y por eso cuando los discípulos reaccionan ante los niños que quieren acercarse a Jesús, diciendo, espantando a esos niños, Jesús dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que Jesús amplía su perspectiva frente a la familia, porque hay tres cosas de su familia tradicional con las que no está de acuerdo: la dominación del padre, el trato a la mujer y el desprecio del niño. Creo que nos queda hoy claro ese Jesús vecino que renuncia a su familia nuclear, como lo dice el Padre, para ampliar. Yo creo que él no se imaginaba que 2000 y algo de años después de haber estado con nosotros, todavía tuviera una familia tan grande, que cada que tiene la oportunidad se reúne en torno a él para celebrar esa memoria, esa bella memoria. Pues con estas enseñanzas que hoy nos deja el Padre Pedro y que hemos aprendido, damos fin a este programa.
pero en 8 días continuaremos hablando de Jesús Padre, si usted nos permite estar nuevamente El vecino acá. de Nazaret. Vecino de Nazaret, continuaremos con ese Jesús vecino, ahondando un poco para llegar a descubrir un poco más sobre ese hermano mayor, como lo menciona el Padre Pedro, Jesús de Nazaret. A todos ustedes muchísimas gracias, nos vemos en 8 días.